Para hoy tenemos las consecuencias. Eh, Hay dos tipos de consecuencias. Una es consecuencia por error. Otra, la consecuencia por decisión. Vamos a tomar dos casos cotidianos. Por ejemplo, vamos en auto, estacionamos sin darnos cuenta en un lugar que no podemos estacionar. Hacemos nuestro mandado, cuando volvemos resulta de que está el inspector ahí con un papelito para hacerlo la multa. Y nos dice, este auto está mal estacionado, no vio el cartel allí, no me di cuenta, no me di cuenta, vine apurado, una suposición, ¿verdad? Vine apurado, estacioné, no, discúlpeme, no me di cuenta. Eso es, te pasó eso, pero por un error, una equivocación, una distracción, ¿verdad? Eso es acá, fue una consecuencia por error. Después tenemos la consecuencia por decisión. Vamos a tomar lo mismo en la calle. Vamos en moto sin casco. Obviamente que lo van a parar y no va a ser para saludarnos. El inspector lo va a parar y lo va a cobrar una multa porque estamos sin casco. Pero nosotros ya sabíamos que no le vas a poder decir, discúlpeme, no me di cuenta, porque te va a cajar una multa por el casco y otra por tomarle el pelo. Te va a cobrar una multa o te va a dar una oportunidad más y te va a decir, la próxima vez te tengo que multar. Esas son las dos consecuencias, las dos formas las dos cosas que podría pasar por error o por decisión propia. Ahora vamos a la Biblia. Vamos a estar leyendo un capítulo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él todos los días oraba a Dios, se arrodillaba y oraba a Dios mirando hacia Jerusalén, ¿verdad? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Resulta de que este era el hijo de Nabucodonosor, que era rey en ese entonces, ¿verdad? Pero Nabucodonosor había atacado a la rey de Jerusalén, al pueblo de Jerusalén por causas, por consecuencias de pecado, de desobediencia a Dios, de adorar otros dioses. Entonces llevaron imágenes al templo de Dios y Dios se enojó con ellos y los entregó a Nabucodonosor, el padre de este rey Darío, que estaba reinando en este momento. Y entonces los jefes del rey Darío tenían celo contra Daniel y querían sacar una ley, que aquel que no adorara al rey durante esos 30 días iba a ser echado con los leones para que se lo comiese. Como sabían bien de que Daniel oraba cada día a su Dios y no había nada que lo detuviese, sabía bien de que él iba a seguir orando. Entonces, para poder atraparlo y echarlo a los leones porque le tenían envidia, le tenían celo y no lo podían atrapar de ninguna manera, la única forma era esa, le hicieron esa trampa. Y entonces el que no adorara solamente al rey, el que no diera gloria solamente al rey y a ningún otro Dios, las consecuencias eran a los leones. Esa era la consecuencia. Hay una consecuencia que solamente espiritualmente cambia el resultado. Solamente en lo espiritual. Y acá tenemos a Daniel que la consecuencia de este acto de orar a Dios era muerte, ser comido por los leones. Entonces es llevado al rey, encontramos a este hombre que estaba adorando a su Dios y no se podía hacer dentro de estos 30 días. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias? Echarlo a los leones.
Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios cierra la boca de los leones. Acá no se le perdonó, como en el caso de un, de un inspector que de repente te puede perdonar la multa, pero te llama la atención para la próxima vez, te voy a tener que cobrar. Acá no se le perdonó. Acá se revierte la situación, pero por el poder de la mano de Dios. Entonces, al otro día, el rey no durmió toda la noche, dice, y fue hasta allí, dice Daniel, tu Dios te pudo salvar de la boca de los leones. Y Dios, el ángel de Dios, había cerrado la boca de los leones y Daniel fue salvo. Ahora, a consecuencia de estos otros que quisieron que se lo comieran los leones, la familia de estos, entonces el rey lo mandó a echar en los leones y fueron ellos a los leones y fueron comidos por los leones y Daniel fue salvo por el poder de Dios, no porque se le perdonó. A él cumplió lo que tenía que cumplir, pero el poder de Dios cambió los resultados de las consecuencias. También pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor se hizo una estatua gigante y eh, cuando sonaran los músicos tenían que inclinarse a la estatua. Pero Daniel, otra vez, y sus otros dos amigos dijeron que no se iban a inclinar. Y Nabucodonosor le da una oportunidad más para que se arrepientan de lo que hicieron y que se inclinen a esa estatua, a ese monumento que habían hecho. Y no se inclinaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Las consecuencias cuáles de no adorar a esa imagen. Era el horno de fuego. ¿Qué pasó con Daniel? Lo echan al horno de fuego junto con sus dos amigos y caminaban ellos en el fuego y había uno más que describe la palabra de Dios, que el rey lo miraba, Nabucodonosor, dice, yo no eché 3 personas en el fuego y veo 4, y una de ellas parece como un hijo de un Dios. Otra vez, las consecuencias de Daniel por no adorar se cumplieron, pero por el poder de Dios cambió el resultado. Y no fueron quemados, sino que todavía dice el rey Nabucodonosor, el que diga algo contra el Dios de Daniel, que él le había puesto otro nombre a los 3, el que se ponga contra va a morir él y su familia. Todavía él aceptó de que él era un Dios como no hay otro, como no hay otro. Pero solamente Dios pudo cambiar ese resultado. La actitud de Daniel cambió el resultado de las consecuencias. Ahora vamos a otra consecuencia. Estuvimos leyendo en Daniel 6, versículo 10, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir a Jueces y vamos a ver cuando Sansón creo que reinó como 20 años también en Jerusalén, pero era un hombre que tenía un poder, una fuerza impresionante. Le tenían miedo los filisteos. Pero algo pasa con Sansón. Viendo Dalila, que era una de las mujeres filisteas que a él le gustaba, ¿verdad? Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. ¿A quién descubrió, a quién abrió su corazón? ¿A quién le dio la confianza? A los enemigos. Sansón abrió su corazón a los enemigos. Estamos en Jueces 16, 18. Que no le había comentado. Jueces 16, 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dalila traiciona a Sansón. Llama a los filisteos, Sansón le dijo cómo se le iba el poder ese y le dijo cortándole el pelo y entonces llama Dalila a estos filisteos. Y los principales de los filisteos vieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Le dieron mucha plata a Dalila por esa traición. Pero el andar
En desobediencia, Sansón, ¿no? Porque se estaba juntando con los enemigos, los filisteos eran enemigos de Jerusalén, por andar en desobediencia y haber dado algo que era un pacto con él y Dios, un secreto, Dios lo abandonó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Sansón? El resto de su vida ciego y preso como monigote, como trofeo de los enemigos, porque no lo mataban para tenerlo como trofeo, porque era un enemigo que no podían con él. Nadie podía con él, ni 100 ni miles podían con él solo. Entonces lo tenían como un trofeo. Después, Sansón crece el pelo y queda sepultado rompiendo las columnas de donde estaban todos los filisteos reunidos, que eran más de 3000. Destruye ese templo, ese lugar, esa casa, y queda sepultado con todos los filisteos ahí, los principales y todos ellos. Pero las consecuencias de Sansón lo llevan a una situación fea, mala, por desobediencia, por hacer lo que no tenía que hacer, por andar con quienes no tenía que andar, por abrir su corazón a sus enemigos, confiarle las cosas a sus enemigos. Entonces, las consecuencias de Sansón fueron esas. Por desobediente, acá sucede una consecuencia por decisión. No es una consecuencia por error, sino una consecuencia por decisión. En Daniel, las consecuencias no son por error, son por decisión también, pero por la acción, por la actitud de Daniel, por confiar solamente en Dios y únicamente en Dios, surge un cambio ¿cómo decir? En el final surge un cambio. No sucede lo que tenían pensado, que se quemaran en el fuego, en el horno, o que se lo comiesen los leones. No surgió eso, sino que hubo un cambio por la actitud de Daniel, por la fe que tenía Daniel en su Dios, en nuestro Dios. Es el mismo Dios que estamos hablando hoy, miles de años después. Seguimos. Entonces, la consecuencia, la consecuencia de Daniel, entonces dijimos que Dios la transformó en algo bueno para Daniel. Tan bueno que le dijeran a este hombre respétenlo, pero lo querían matar, lo querían matar. En Sansón desobedeció, toda su vida desobedeció porque él siempre le gustó más las filisteas, no sé por qué, lo de su propio pueblo, ¿no? Es así. Pero él pierde toda su fuerza entregando su corazón. Hay veces que debemos prestar atención a la palabra de Dios y podernos arrimarnos un poquito a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, no hagas esto, entonces no lo hagas, porque las consecuencias van a ser por decisión y no por error. Nadie va al infierno por error. Las consecuencias de ir al infierno son todas por decisión. Nadie va al infierno por error. Vamos a leer en Efesios 4, versículo 3. Solicito, decía Pablo a los Efesios, solicito en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, un Padre,
¿Un padre de quién? De todos. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, él dijo Padre Nuestro, no Padre mío, sino que los enseñó a decir Padre Nuestro. Él es nuestro Padre. A nadie llamarás Padre en la tierra, sino al Señor nuestro Dios. Él es nuestro Dios, es una fe en Dios, es un bautismo en agua, un bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea también uno en nosotros y nosotros en ellos. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay un bautismo? ¿Qué sucede cuando no buscamos el Espíritu Santo, cuando no buscamos a nuestro Padre Celestial? Sucede las consecuencias por decisión. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, dijimos que el pueblo de Jerusalén se apartó de Dios. ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? Dijimos de que la ciudad fue destruida, fue saqueada, destruida y quemada. A consecuencia de eso, Daniel estaba en Babilonia. Pero todas las cosas que le quisieron hacer a Daniel, aparte de haber ido a donde querían llevarlo, Dios cambia el resultado. Dios estaba con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba con Dios. Él está todos los días, él oraba 3 veces al día. Entonces Daniel estaba con Dios. Ahora, el pueblo de Jerusalén no estaba con Dios y Dios lo entrega a Nabucodonosor para que destruya ese pueblo. Ese es su pueblo, ¿verdad? Bueno, pero sucede algo. Años después, ¿quién viene? Jesucristo, ¿verdad? Ahora ya no se manda en un pueblo. No es el rey de Jerusalén el que, a consecuencia de sus errores, paga el pueblo, sino que ahora es personal. La salvación es personal. Pablo decía, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Ahora no hay cómo llevar, aquel que quiera llevar al templo, a la iglesia, alguna imagen o dioses que lleve. Pero yo en mi corazón personal, o vos en lo personal, no vas a poder llevar imágenes o poder amar a otros dioses. Pero la salvación ahora es personal y no solamente en el pueblo de Israel. No solamente en el pueblo de Jerusalén. Jesús dijo, lagrimeando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta a los pollitos? Mirá con qué asemeja, ¿no? El amor de Dios. ¿Cuántas veces te quise juntar y vos te fuiste de nuevo con ídolos a adorar imágenes de otros pueblos? Siempre hizo lo mismo Jerusalén, el pueblo de Dios siempre hizo lo mismo, se apartaba de Dios y ahora, hoy, más que nunca, la gente está apartada de Dios. No hace como Daniel en las oraciones. Decimos creo en Dios, pero no oramos ni siquiera una vez al mes. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en Dios o no? Viene Jesucristo. Dijimos, viene Jesucristo y Él paga por ese pecado, ¿no? El pecado, las consecuencias del pecado es muerte. Pero con el poder de Dios y del sacrificio de Jesucristo, eso cambia la situación, da vuelta el resultado y en vez de tener muerte tenemos vida en Cristo. Pero acá, ¿qué es lo que sucede acá? Ya no es un pueblo, sino que es algo personal. La salvación es personal y es por eso de que nosotros no vamos al infierno por causa de un error, sino que vamos por causa de una decisión. Tenemos que tomar una decisión lo antes posible. De aceptar como dice acá Pablo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos.
Él es el único que debemos adorar. Él es el único que debemos a buscar cada día. ¿Para qué? Para que las consecuencias que Daniel tuvo la podamos tener nosotros, pero que se revierta el resultado. En vez de morir en nuestro pecado, que la sangre de Cristo entonces pueda redimirnos, pero debemos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces seguimos en que tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos el tiempo, Carlito? Estamos 25 minutos, o sea, faltarían 5 a 30. Me faltan 5. Bien. Bien. Entonces estábamos diciendo que debemos tomar una decisión porque la causa del pecado es muerte, pero no es un error la muerte esta, es una decisión. Por causa de nuestra decisión vamos a morir o vamos a tener vida eterna. Y esa vida está en Cristo Jesús. Así que yo te animo a que hagas como Daniel para cambiar, revertir el resultado de las consecuencias. Revertir el resultado de las consecuencias y poder vivir para siempre en Cristo. Vamos a una pausita y ya venimos.